Nos ha ido, pero qué bueno que ha sido adorando a Dios, ¿verdad? Así que hoy quiero, hermanos, que usted me acompañe a el libro de Job, que se dice que es el libro más antiguo de la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a ir ahí a Job, capítulo 19, el versículo 25 y 26. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu que está con nosotros. Amén. Enviamos también un saludo allá hasta Madrid, a Radio La Viña, gloria a Dios, que están también ahí en transmisión con nosotros. Así que pues un saludo y bendiciones allá al Ministerio Internacional Profético La Viña, donde esta palabra va a estar llegando también allá. Lo tenemos todos. Y dice lo que no han traído Biblia, aquí está, miren. Pero siempre les recomiendo que si usted es cristiano, que ande su Biblia siempre, ¿verdad? Al menos cuando viene a la iglesia. Y dice la palabra del Señor: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque hay esperanza, Señor. Gracias porque no todo está terminado, Dios. Gracias este día te damos. Te ruego, Dios, que me hagas digno de transmitir tu palabra a tu pueblo, Señor, de alimentar tu rebaño, Dios, con este alimento, Dios, que produce vida, Señor, que produce algo en aquellas personas que lo van a escuchar, ya sea los que están en este lugar, como aquellos que van a escuchar por la radio, Señor, allá en cualquier parte donde se encuentren, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Y si puede dar un gloria a Dios, sería perfecto. Aleluya. Vamos hoy a meditar bajo esta pregunta. ¿Cuál es tu proceso? Hemos leído el versículo 25, donde está hablando un hombre que está haciendo o pasando por un proceso muy difícil, y usted lo sabe perfectamente bien, que estamos hablando del mismo hombre llamado Job, ¿verdad? Ese ha sido el tema. ¿Cuál es tu proceso? Porque no todos los procesos son iguales, todos los procesos son diferentes. Unos pesan más, otros pesan menos, pero siempre hay una esperanza, hay una solución. Siempre, hermanos, que usted no se rinda, porque si usted se rinde, está diciendo: ya no quiero seguir. Ya no puedo seguir. Entonces estamos viendo a alguien aquí que nos está contando, que dice que tiene esperanza, que tiene todavía fe, que Dios le va a levantar, que está creyendo en su Redentor y dice: yo sé que mi Redentor vive. Por lo tanto, si usted es su Redentor, el que vive, usted también tiene vida. Usted, aunque esté, hermanos, en medio del desierto, del proceso, usted tiene vida todavía. ¿Y qué dice la palabra? Que Cristo es vida. Yo soy la vida. Yo soy la luz. Yo soy la esperanza. Y mientras usted tiene vida, y más si la tiene en Cristo Jesús, usted tiene esperanza todavía. Así que hoy, hermanos, estamos entrando en esto. Pero pasa una cosa. Que Job tenía amigos, ¿verdad? La Biblia habla de estos amigos que él tenía. Es Elifaz, Zofar y Bildad. Esta historia, hermanos amados, podríamos nosotros quizás pensar de que estas personas llegaron en su momento para animarlo, pero la Biblia nos narra y nos cuenta de que tan grande, tan mal era la condición física en la que Job se encontraba, que cuando estos señores llegaron, dice la palabra de Dios que no pudieron hablar, no pudieron decirle nada y quedaron en silencio por 7 días. Miren cómo es la cosa. Y cuando deciden hablar, quizás me imagino que se fueron a pleno los tres y se pusieron a analizar la circunstancia en la que Job estaba. Y quizás comenzaron a decirle, entre ellos, y se acercaron a Job y comienza a decirle: Job, tú algo has hecho, tú estás en pecado.
Y muchas veces se levantan los fariseos quizás a analizar tu condición. Se levantan los fariseos quizás a analizar mi condición. Pero se olvida de que Cristo le dijo a los otros, a los fariseos que hallaron a la mujer en adulterio, le dijo Jesús, si ustedes están libres de pecado, tiren la primera piedra, vamos a ver. Dice de que se fueron callados, silenciamente cada uno, dejó la piedra en el suelo y se fue. Pues en este momento estamos viendo un ejemplo de lo que iba a representar más adelante el fariseísmo. Perdón. Entonces, hermanos, estos hombres comenzaron a maquinar en su mente, pero dijo, mire, yo creo que si nosotros no tuviéramos este libro y no tuviéramos el capítulo número 1, donde queda en evidencia la situación postrera de Job, y la Biblia comienza a calificarlo como un hombre recto, temeroso, apartado del mal. Pero los amigos no veían esas cosas. Así que usted no puede estar esperando de sus disque amigos o amigas que le animen quizás siempre en momentos de que usted está quizás padeciendo una situación muy difícil. Aunque, ¿cuál es tu proceso? Yo sé de que ninguno de nosotros quizás va a pasar por un proceso como el que Job estaba pasando en ese momento. Perdió todo, un hombre millonario, y queda de repente sin casa, sin hijos, sin bienes, sin terrenos, sin animales, sin bestias. Él ya sabe de qué me río. Gloria a Dios. Y hermanos, y comienzan a criticarle, comienzan a señalarle. Y quizás, mire, yo creo que Job se ha de haber sentido más miserable todavía. Porque de aquellas personas que supuestamente él iba a esperar, al verlos quizás llegar, quizás él pensó, wow, qué bueno que vienen mis amigos a verme. Y me van a alentar, me van a traer quizás un versículo de la Torá donde Dios me va a restaurar y me va a levantar. Eso esperaba él. Yo creo que todos quizás esperamos de alguien en ese momento una palabra que nos levante, que nos restaure y que nos aliente. Pero esto quiere decir que no siempre va a suceder. Quizás en ese momento difícil, aquellos que estaban más allegados a ti, quizás se van a apartar, se van a alejar porque se consienten muy santos y puros. Y van a decir, yo con este no me meto porque este está mal. Y usted no sabe cuál es el proceso por el cual Dios ha permitido que nosotros lleguemos hasta ahí. Porque la Biblia dice de que Dios permitió que Job llegara a esa condición. Pero todos sabemos de que Job no llegó porque estaba mal él. Pero Dios tenía un propósito y más adelante seguiremos viendo acerca de esto. Y esta frase donde Job está diciendo, yo sé que mi redentor vive y que del polvo de donde esté, de ahí me levantará. Está hablando, hermano, de su misma condición. Y yo por eso te digo el día de hoy, no sé cuál es tu proceso, como lo dice el tema que hemos puesto en esta mañana. ¿Cuál es tu condición? Pero si tú sabes que tu redentor está vivo, todavía tienes una esperanza y es la mejor. Gloria sea al Señor. Aleluya. Eso, hermano, es un mensaje que transmite esperanza en nuestra vida. Porque muchas veces estamos atravesando por un desierto muy difícil. Quizás tú piensas que no vas a pasar, que no vas a salir, que quizás vas a quedar a medio proceso. Pero hoy Dios está hablando a nuestra vida, que aún hay esperanza. Pero no importa cuál sea tu condición, no importa dónde te encuentres, un día Dios te dará la victoria. Un día Dios se va a glorificar, un día Dios te va a restaurar y te va a levantar, te va a dar nuevas fuerzas, te va a dar una nueva unción a ti, porque sabes, dice el escritor, dice de que, y después de deshecha mi piel, en mi carne, es de ver a Dios.
yo analizaba esto y pensaba también de que no importa cuál sea la condición, hasta dónde lleguemos, no importa hasta dónde caigamos, porque es posible que pueda caer, es posible que llegue el momento, porque Dios va probando a sus hijos. Y estará el momento, hermanos amados, en que quizás la condición espiritual, moral y física de nuestras vidas llegue a un punto de donde estemos caídos, donde quizás hayan polvos nada más, espiritualmente hablando. Pero tener, hermanos, esa confianza que tuvo Job y dijo, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y en mi carne, hablando ya del proceso natural, en mi carne yo he de ver, es decir, yo voy a ser restituido. Dios me va a devolver lo que el enemigo me ha robado. Yo quiero, hermanos amados, transmitir esta palabra, porque yo no sé, hermanos, si aún no estás pasando, pero si vas a pasar, recuerda esta palabra. Dios, mira, hermano, todo lo que sucede en nuestras vidas está bajo el control de Dios. Está bajo el control de Dios. Dios ya sabe, hermano, lo que vamos a pasar. Por eso te digo, si tú no has pasado, pero si vas a pasar, o si ya pasaste, también puedes testificar como Job lo está haciendo. Como esta palabra quedó escrita en este momento para nosotros. Porque, mire, es tremendo cómo, hermanos, quedan ejemplos dentro de la palabra de Dios de hombres que fueron procesados, de hombres que fueron restaurados en medio de procesos muy difíciles, y usted lo sabe perfectamente bien. Para que el día de hoy nosotros no se nos olvide quién es nuestro Dios. Para que el día de hoy su fe no fallezca, su fe no caiga. Y si usted está a punto de caer, hoy Dios le está hablando que Dios está con usted. Que no importa la condición, gloria a Dios. Aleluya. Que usted pase. Porque no solamente en la Biblia hay procesos muy duros y difíciles. Yo sé de que usted ha oído en los años que lleva de vida, ha escuchado de hombres de Dios que han fracasado, que han, hermanos míos, tenido un momento difícil. Pero ese Dios del cual hoy estamos hablando, les ha fortalecido, les ha levantado y les ha restaurado. Y es por eso que hoy, hermanos, estamos viendo este momento muy duro de Job. Pero también hablamos, hermanos, cuando vamos a Primera de Reyes, de un hombre que, hermanos, dominaba los elementos de la naturaleza. De un hombre que decía, hoy no va a llover. Ya sabe quién es, ¿verdad? ¿Quién es? Elías, amén. Y ahí vemos en el capítulo 19 y el versículo 3, donde este hombre entra en un momento, mire, pero es que yo no entiendo esto. Pero no quiero quizás llegar a ese punto para entenderlo. Como un hombre, después de haber, hermanos amados, dado palabra con poder, después de haber, hermanos amados, derrotado a los Baales, después, hermanos amados, de haber detenido, hermanos, la lluvia, de decir, esto no se va a hacer por mi palabra, porque yo tengo el respaldo de Dios, porque Dios me escucha, porque Dios me da la autoridad y el poder de hablar acerca de esto, decía Elías. Es decir, conocer quién es Dios, saber qué es lo que podemos hacer cuando Dios está con nosotros. Y este hombre estaba en ese momento. Y no es que estaba en pecado, No nos confundamos muchas veces. Mejor callemos si no sabemos el proceso de él o de ella o de aquel que está allá. Mejor callémonos y oremos mejor por esa persona. Porque este hombre, gloria a Dios. Aleluya. Este hombre que estamos hablando aquí en el capítulo 19 de Primera de Reyes,
dice de que este hombre, gloria al Señor, dice que viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Digo, mire, solo aquí podemos detenernos. Quería salvar su vida, pero fácilmente él hubiera abierto su boca y hubiera dicho, en el nombre poderoso del Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, yo declaro que esto no se hará. Hubiera sido fácil. Pero, ¿por qué Dios permitió de que este hombre se confundiera por la amenaza de una mujer? No estoy teniendo en menos a las mujeres, sino que, hermanos amados, porque era un hombre valiente espiritualmente, que había hecho grandes, hermanos, ¿cómo le digo? Proezas, prodigios, grandes, tremendos, porque no cualquiera, no crea que yo solo porque salga ahí y diga, hoy la lluvia se detiene, se va a detener. Esto va más allá todavía. Que hoy, que el sol se va, no. Hermano, esto va más allá. Pero después de eso, hermanos amados, de hacer o de ver la mano de Dios, el respaldo de Dios por su palabra, llega el momento donde dice el versículo 1 del capítulo 19, dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Miren, y es que las mujeres son atrevidas, hermano. Porque esta mujer ya sabía el respaldo que tenía Elías. Y dice de que le contaron todo lo que había hecho y no le dio miedo, sino que se atrevió a retar al hombre de Dios y le dijo, te voy a cortar la cabeza por lo que has hecho. Eso a mí me deja de verdad. Entonces dice de que él escuchando, le contaron todo lo que esta mujer había dicho que iba a hacer. Y dice de que él se fue, dice, por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó bajo el enebro, dice, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí que un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Mire, esto, hermanos, llegar a ese punto es duro. Y estamos viendo otro tipo de proceso. Estamos viendo una condición tremenda de que mire, Job no dijo yo me quiero morir, pero sí dijo maldigo el día en que nací. Dice, Señor, quítame la vida. Yo no sé usted qué está pensando. No sé usted qué ha llegado a pensar, Dios lo sabe. No sé si usted ha pensado rendirse, no lo sé. Yo no aguanto, llevo tantos años pasando por esto y no veo una solución. Pues van a pasar quizás más, no lo sé. O Dios traerá a el ángel para que te dé de comer y beber, para que puedas recobrar tus fuerzas y continuar batallando. Porque aquí vemos de que Elías comió, bebió, pero no era para el final del proceso, no, sino de que era para continuar. Le dijo, come y bebe, porque el largo camino te resta. No le dijo, de aquí para allá todo va a ser amor y paz, todo va a ser felicidad, no te preocupes. Lo que le mandó el Señor fue a su ángel para que le fortaleciera. Y acuérdese de que Jesús también, en ese proceso de angustia, de dolor, de aflicción, Jesús no había pecado, pero también fue sometido a esa presión tan fuerte. ¿Pero qué hizo? Oró. Elías estaba orando aquí cuando le dijo, Señor, me imagino yo, este hombre de rodillas afligido, no es que se estaba quejando, sino que le decía, Señor, quizás en otras palabras, si yo no voy a ver tu gloria, si yo no voy a seguir viendo tu respaldo, si no voy a tener esa unción que me da la autoridad para hablar, mejor quítame la vida, le dice. Estaba haciendo una oración. Pero ¿qué pasa con nosotros? Quizás muchas veces en esos momentos de debilidad, quizás dejamos de orar. Lamentablemente quizás nos apartamos un poco de Dios porque no queremos leer la Biblia donde la palabra está la que nos va a alimentar. Es el pan. Quizás
Hoy tú que quizás quisieras ver un ángel que descienda y te toque la cabeza y te diga y te dé la palabra, pero la palabra ya quedó aquí escrita para nosotros. Esa es donde nosotros tenemos que buscar nuestro refugio, nuestras fuerzas. Pero hermanos, estamos viendo de que estos hombres no se quedaron ahí. No se quedaron ahí, sino que fueron restaurados por el poder de Dios. Y vemos, hermanos, que esto no va a ser fácil. Porque en esos momentos, hermanos, en el cual nosotros estamos siendo probados, porque Job estaba siendo probado. El enemigo le dijo, es que Job lo tenés muy bien con todo lo que tiene, y así ¿quién no te va a adorar? Demuéstrele usted a sus enemigos la convicción suya, que usted alaba a Dios no por lo que le da, sino porque usted honra a Dios y conoce quién es Dios. Gloria sea al Señor. Y hermanos, gloria a Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros, hermanos, no debemos de olvidar. Porque a veces se turba nuestra mente en esos momentos de debilidad, en esos momentos que comienza el proceso. Quizás se turba nuestra mente y nos olvidamos a quién nosotros servimos. A David no se le olvidó tampoco a quién le servía. Le dijo al gigante, tú vienes contra mí con lo que quieras venir, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, al que tú has provocado, y él te entregará hoy en mis manos, le dijo. Entonces, hermanos, pero a veces se nos olvida. A veces, hermanos, creemos que no hay nadie que pelee por nosotros. A veces creemos de que ya no hay oportunidad, que no hay esperanza. Pero vamos a ir a Isaías 52 para ver lo que Dios habla, lo que hace a favor de sus hijos. Y dice Isaías 52 y el versículo 2, sacúdete. ¿El qué? El polvo. No sé si estás tú igual que Job, que dice, mi piel está deshecha. Mi ánimo está por el suelo. No me voy a levantar de esta condición en la que me encuentro. ¿Sientes que solamente ya el polvo queda de ti? No lo sé. Pero Dios hoy te está hablando, Dios te trae un mensaje y te dice, sacúdete el polvo, ¿y qué? Y levántate. Y siéntate, oh Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice ¿quién? Jehová. De balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. ¿Cuántos creen esta palabra? Esto, hermano, es una promesa muy grande para el que quiere creer, para el que todavía tiene fe, para aquel que no ha olvidado quién es Jehová de los ejércitos. Eso, hermanos amados, es muy tremendo. Y por eso está hablando y dice, sacúdete. Comienza a hacer algo. No te quedes en esa condición, porque hay alguien que no se ha olvidado de ti. ¿Cuál es tu condición? ¿Hasta dónde has caído? ¿Por qué has caído? Quizás el hombre te puede preguntar, o el hombre te puede cuestionar, y te puede comenzar a decir, a criticar, a señalar, a formarse en su mente, se formula preguntas, y diciendo, ¿y por qué está hoy en esta condición? Dios quizás ya lo abandonó. Eso es lo que pensaban los amigos de Job. Este Dios lo desamparó ya. Ya no tiene esperanza. Pero Dios hoy está diciendo que te sacudas, que te levantes, que creas que aún tu Redentor vive.
Y que de ahí, de esa condición, el Señor se va a glorificar. Aleluya. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Todavía hay esperanza. Todavía el Señor, mira, el brazo de Jehová no se ha cortado. Y mientras tengamos vida, tendremos esperanza. Mientras usted, hermanos amados, se mantenga con su fe puesta en Jesús, usted será, hermanos, restaurado. Usted será levantado. Y la palabra nos está hablando claramente aquí. Y dice, el versículo 1, voy a leer del capítulo 52, dice, despierta, despierta. Así comienza hablando. ¿Será que estamos como Elías durmiendo bajo ese árbol? ¿Será que estamos metidos en la cueva creyendo que ya todo terminó, que va a ser el final? Pero el Señor dice, despierta, despiértate y vístete de poder, oh Sión. Vístete de tus ropas, hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti, dice, incircuncisos ni inmundos. Usted sabe que la iglesia es como Jerusalén. Usted sabe perfectamente bien que la iglesia es como la niña de los ojos de Dios. Usted no tiene que, hermanos amados, dudar en las promesas que Dios está hablando a nuestra vida. Y que de esa condición quizás que usted está pasando, y fíjese que a veces sucede una cosa. Es tan grande la confusión o la turbación que creemos que nuestra condición es la más dura y la más difícil. Pero hay peores. Hay peores. Y estamos viendo aquí en la Biblia situaciones o circunstancias que, hermanos, están pasando los hombres de Dios y que creen que ya es el final. Pero no es el final. Solamente, hermanos, Dios está haciendo pasar por un proceso muy duro y difícil, y cualquiera pudiera decir Dios es malo. Eso es lo que dice el ateo, el agnóstico, eso es lo que piensa. Y muchos hermanos se formulan estas preguntas. Es más, Job también decía, pero ¿por qué sufren? ¿Quiénes? Los buenos. Y los malos gozan. Pero acuérdense lo que la palabra dice, no te impacientes a causa de la prosperidad de los malignos. ¿Por qué? Porque pronto serán cortados. En cambio, el que pone su confianza en Dios, este permanece firme. Este no se mueve fácilmente, sino que es como el monte de Sión, dice la Biblia, que no se mueve, sino que permanece. Está ahí. A pesar de la dificultad, del proceso que está pasando, está ahí. Y sus ojos están puestos en Jesús. Su esperanza está puesta en Jesús. Y está esperando y creyendo. Firmes. Y entonces, hermanos, vemos, hermanos, este versículo donde la palabra está hablando. Porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis libertados. A precio de sangre la iglesia ha sido libertada. No es pago de dinero, sino que de un sacrificio. Y sacrificio de sangre. Es fuerte y es poderoso. A veces no logramos entender la magnitud. Sí lo hemos creído, lo hemos recibido, pero el peso que tiene en lo espiritual, a veces quizás no logramos llegar a entenderlo con nuestra mente natural. La gran victoria que Dios nos ha dado. Dice la Biblia que Él ha vencido por nosotros, que ha exhibido públicamente a nuestros enemigos. Yo no sé si a usted eso le alegra, pero eso, hermano, es una gran noticia. Para que el día de hoy salgamos de este lugar con nuestra cabeza en alto, sonriendo y diciendo y cantando victoria, gloria a Dios. Aleluya.
Aleluya, gloria a Dios. Y quiero que vuelva conmigo a Job, capítulo 22 y el versículo 23. Dice la palabra, si te volvieres al omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Mire, hermano, esto es algo muy, como le digo, muy importante. ¿Por qué razón? Porque lo que sucede, como hablábamos, de que a veces nos callamos, a veces nos pausamos y creemos que estamos haciendo lo correcto y no. La Biblia dice, si te volvieres al omnipotente, no es que Job se había alejado de Dios, pero usted sabe de que en ese proceso, en momentos muy difíciles, nuestro ánimo baja, nuestra búsqueda disminuye. Pero dice la palabra que si te volvieres al Dios omnipotente, al Dios verdadero, dice, serás edificado. O sea, serás restaurado de esa condición que te encuentras. En otras palabras, busca más, métete más, congrégate más. Porque a veces queremos ver victoria y no queremos pagar un precio. No queremos congregarnos. Pero Dios dice, si te volvieres a Dios, al Dios omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda. En otras versiones dice, de tu casa, la aflicción. Podemos analizar. Usted analícelo. Véalo. Dice, alejarás de tu casa, pongámoslo así, de tu casa la aflicción. Lléveselo. ¿Qué hizo Job? A pesar de que fue señalado, mal visto, quizás lo culparon de algo que quizás no había hecho. Lo mismo quizás Elías. Pero vamos a ver aquí en Job la restauración que Dios hizo en Job. Cómo Dios se glorificó después que Job pasó el proceso de prueba. Porque la Biblia dice en el capítulo 1 de que Job jamás agregó un despropósito dentro de lo que estaba pasando. Yo no sé usted el día de hoy si está pasando por algo, pero usted quizás piensa que Dios no está con usted. Quizás usted piensa, Dios ya me abandonó. Yo no veo una respuesta, no veo una solución, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que no veamos la mano de Dios en nuestra casa, en nuestra vida personal? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo que dice aquí en Job 22-23. ¿Nos estamos volviendo al omnipotente de verdad? Si es así, usted va a ver esto. Usted será edificado o restaurado y alejará la aflicción de su casa y de su vida. Gloria a Dios. Así que quiero hoy que vayamos a Job el capítulo 42, para ir concluyendo. 42:10. Hemos visto que decía que el Señor iba a quitar la aflicción. Ahí había una promesa grande. Y dice el versículo 10 del capítulo 42, y quitó Jehová, ¿qué quitó? Ajá. Ve que Dios promete lo que cumple, lo que promete lo cumple. ¿No miente? Porque aquí estamos viendo lo que acabamos de leer, ya manifestado en la vida de alguien. Dios estaba con él. Dios no ignoró el proceso de Job. Dios le fortaleció en medio del proceso. Pero porque Job nunca agregó despropósito. Hemos pasado diferentes cosas. Cada uno de nosotros sabemos, y quizás tú puedes decir, mi proceso ha sido más fuerte que el tuyo. El mío pesa más en lo espiritual que el tuyo. Está bien, porque cada uno sabe lo que pasa.
lo que a veces ignoramos es el por qué lo pasamos. Ignoramos qué tenemos que hacer para salir en victoria de ese momento. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Quizás Job, en el momento que lo estaban acusando, a saber qué habrá pensado Job de sus amigos. ¿Qué cree usted que quizás pudo haber pensado Job de sus amigos? Yo no lo sé, pero quizás hasta cierto punto quizás le irritó, le molestó. Y hubo quizás en su corazón alguna contaminación. Porque aquí estamos viendo de que este Job, este hombre, llegó el momento en que pudo orar por ellos. ¿Puede orar usted por alguien que le ha hecho daño? Qué bueno por los que dicen amén. Y me alegro. Y entonces dice de que Job comenzó a orar por sus amigos y aumentó, dice, el doble todas las cosas que le había sido de Job. El problema que a veces queremos la bendición grande, el buen trabajo, y si está bueno que anhele usted tener un buen empleo, que anhele ganar tantos euros. Pero dentro de ese pensamiento está honrar a Dios. Yo sé que esto duele tocarlo. Vamos a seguir, hermano. Estamos nosotros, hermanos, con un pensamiento enfocado quizás no solamente en nosotros, sino que en bendecir a los demás. Es que si a veces, hermanos, si no hay paz en nuestro corazón, difícilmente se puede lograr. Job pasó por todo ese proceso, pero jamás, hermanos amados, agregó despropósito. Fue criticado, pero quizás se cayó porque la Biblia no dice tanto de que se haya levantado en contra de ellos, molesto. Quizás pudo sentarse con ellos y hablar y explicarles lo que había pasado, o quizás no entendía Job el por qué. Porque digo yo, si la Biblia habla de que ante Dios este hombre era justo y recto, apartado del mal, y le vino eso, imagínese a mi vida o la suya. O sea, no podemos nosotros. El mismo Job dijo, vamos a recibir de Dios todo lo bueno y lo malo no. ¿Ah? Yo no sé usted en qué plan se pone, en qué puesto se pone usted. ¿Está de acuerdo en recibir lo bueno y lo malo de parte de Dios? ¿No va a protestar? No, está bien, mejor no diga nada. Mejor no diga nada, porque no sabemos. Mire, una cosa es estar aquí y ver que aquel está siendo procesado, y otra cosa es que yo esté ahí en ese lugar. Porque cuando estás en ese lugar, los que están a tu alrededor, ay, mira algo está pagando. No sabemos, hermanos. Mejor oremos por fortaleza de ese varón. Que Dios lo mantenga firme. Y que no sea, para que no sea movido fácilmente. Porque al final de todo el proceso, no importa qué tan bajo hayas caído, el Señor se va a glorificar en tu vida. Dele palmas al Señor y póngase sobre sus pies. Aleluya.